¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Presento, mi nombre es Dimas Wilder Estrada. Vamos a hablar hoy, soy docente de electricidad automotriz. Bueno, lo que vamos a hablar son los fundamentos de la electricidad, ¿ya? Como bien, es nuestro primer tema, por si acaso. Eh, Tal vez no hemos tenido la oportunidad de presentar los temas, pero es nuestro primer tema, fundamentos de la electricidad, ¿ya? El cual lo vamos a ver el día de hoy el funcionamiento, cómo trabaja, sus componentes, partes en sí, cada componente que tiene para que se produzca lo que es la electricidad. Bueno, viendo lo que es tema, eh, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, como introducción, pues vamos a ver lo que es fundamentos básicos de la electricidad. ¿Ya? Como bien se dice, la electricidad es una propiedad física que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas eléctricamente. Esta propiedad se origina en la existencia de electrones con carga negativa o protones con carga positiva. Como bien se dice, ya para que haya electricidad, obviamente se tiene que tener flujo de electrones, flujo o movimiento de electrones, ya el cual pues se caracterizan por ser los componentes más importantes. Sabemos que la electricidad pues no se la puede ver, ya no se la puede ver, pero sí, sí tampoco se la puede palpar, obviamente, porque sí genera corriente, no ser que sea una baja tensión para que no nos haga daño, pero en sí se siente, ¿no? La electricidad. El flujo de electrones, pues, se tiene de un punto, de un extremo a otro extremo, ya sea de punto negativo a punto positivo, para que se produzca la electricidad. Como bien, siempre vamos a ver lo que es, para saber, o cuando hay electricidad, pues siempre va a haber el flujo de electrones, ¿no? Entonces, como podemos ver, un átomo, pequeño átomo, el cual pues está haciendo su descarga de electrones, el cual pues se lo puede ver en la imagen en movimiento, ¿ya? Pero, como bien se dice en la teoría, ¿no? El cual pues nos dice que los electrones es lo más importante que tiene en un circuito eléctrico o para que haya intensidad de corriente. De una forma u otra, la electricidad interviene en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas. Según avanza la tecnología, se hace más imprescindible. Muy bien. De tal forma que si tuviéramos pues que prescindir de ella, la humanidad, como bien se dice, se vería inversa en una segunda edad media, ¿no? El cual pues es lógico que sí o sí la electricidad forma parte de nuestras vidas actualmente, ya que no teniéndola pues yo creo que estaríamos, como bien se dice, perdidos, tal vez sin saber cómo poder hacer mover máquinas, maquinarias, o tendríamos que ver otra forma, ¿ya? Pero para eso, pues siempre la electricidad es la que mueve todo, ¿no? El cual, pues, grandes industrias, grandes empresas, ahora más que todos en los automóviles, trabajamos con lo que es la electricidad, ¿no? Como dice, ya que, pues, la verdad que veríamos desaparecer elementos esenciales, ¿no? En nuestra vida, si en caso que estaríamos perdiendo la electricidad, desde, como bien se dice, desde un transporte, ¿ya? Luz, ¿qué más? Calor, hasta lo más superficial como una máquina, pues, tal vez de afectarse, una máquina, no sé, de cualquier máquina que uno tiene, pues, que trabaja electricidad, pues ya lograríamos, sería algo, quedaríamos algo inútiles, ¿no? De forma que tendríamos que buscar otra forma de tratar de hacer mover, tener mecanismos para poder compensar si en caso que se perdiera la electricidad, ¿ya? Desde que la electricidad pues se comprendió como un fenómeno físico, se han dado a conocer muchas teorías que pueden explicar este fenómeno invisible, ¿ya? Entre todas ellas, pues las más comprensibles es la teoría electrónica, ya que sus postulados son sencillos y empíricos, ¿no? Entonces,
lo que más nos tiene ahorita amarrados en lo que es la tecnología, ya la parte electrónica, obviamente que se utiliza siempre con la electricidad, obviamente que no es a grandes tensiones, grandes amperajes, pero sí mueve, la electrónica mueve grandes cantidades de corriente para hacer mover o trabajar algún equipo, alguna máquina. Seguimos. Teoría de la electrónica. Esta teoría se basa en el que hasta ahora se consideraba el elemento más pequeño que conformaba la materia. Y entre esto, pues sabemos que hay un elemento, el cual, pues, si no hubiera ese elemento, yo creo que no habría tampoco corriente eléctrica, pues lo conocemos como el átomo, ¿ya? Bueno, el átomo está constituido por un núcleo subdividido en protones y neutrones, ¿ya? Cual pues, tenemos aquí el núcleo, ¿ya? Tenemos electrones, neutrones, protones, obviamente, y pues la corteza, que sería la parte donde giran los electrones, ¿ya? Los electrones que giran en torno a este núcleo pues siempre son los que mueven la corriente, ya siempre son los que transportan o sí, mediante un conductor, siempre vamos a ver lo que es el flujo de electrones, ya son los que se mueven por alrededor de la corteza, obviamente, son los que llevan y transportan en sí la corriente eléctrica. Mientras no haya flujo de electrones, pues no hay corriente eléctrica, por si acaso, ¿no? Eh, Como bien se dice, el átomo está pues, constituido por un núcleo subdividido en protones y neutrones y por los electrones que giran en torno a ese núcleo describiendo órbitas, ¿ya? El neutrón tiene una carga eléctrica neutra y el protón tiene una carga eléctrica positiva y el electrón, pues, como bien se dice, tiene una carga eléctrica negativa, ¿ya? Si en caso que, como podemos ver acá, tenemos un átomo, ¿ya? El cual está orbitando los electrones, obviamente, internamente tenemos los protones y los neutrones, ¿no? Eh, como bien se dice, si el número de electrones, ¿ya? Si el número de electrones de un átomo es igual al número de protones, podemos decir que el átomo pues es eléctricamente neutro, como podemos ver, ¿ya? En este caso tenemos una cantidad de protones, ya que están en el núcleo, obviamente. Por las órbitas pues están los electrones y tenemos la misma cantidad de protones. Entonces en este caso ya se lo considera átomo eléctricamente neutro, ¿ya? O bueno, átomo neutro, ¿no? En sí. ¿Ya? Pero si en caso que el átomo, digamos, haya un mayor número de protones en el núcleo, pues que los electrones, obviamente, a ese átomo se lo consideraría átomo eléctricamente positivo. ¿Por qué? Porque internamente vemos los protones, obviamente, ya los protones que están en la parte del núcleo, pues es mayor que el flujo de electrones que está orbitando alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, quiere decir que a este átomo, pues se lo considera eléctricamente positivo. Cuando vemos un átomo, ¿ya? O bien por, como se dice, si el átomo haya menor número de protones en el núcleo que los electrones, entonces a este sería lo contrario, ¿ya? Se lo consideraría un átomo eléctricamente negativo. ¿Por qué? Porque automáticamente si hay mayor flujo de electrones que estarían orbitando alrededor del núcleo, pues que la cantidad de protones, mejor dicho, ¿ya? Entonces automáticamente a este átomo lo consideraríamos
como un átomo eléctricamente negativo, ¿ya? Como bien se dice, hablando de lo que es del electrón, ¿ya? El electrón es la parte más importante, ya que tiene movilidad y es capaz de separarse de su átomo y dejarle con una carga más positiva de la que tenía con él en una órbita, ¿ya? Entonces, esto, pues, el, el electrón, ¿ya? Es la parte, como se dice, es la parte más fundamental e importante de un circuito eléctrico, ¿ya? O, bueno, de la electricidad. Porque al no haber, pues, el flujo de electrones, ¿ya? Entonces, difícil hubiese sido que haya un flujo de corriente. ¿Por qué? Porque el electrón es el quien se desplaza, ¿ya? Y al desplazarse, al desprenderse de cada protón en sí, o de cada núcleo, dejándole una carga positiva más elevada, pues hace que se vaya excitando y produciendo la electricidad y dando espacio para que vaya fluyendo también los electrones, ¿no? Se vayan liberando. Por eso es que al haber un choque de corriente, ya sea positivo o negativo, pues siempre hay una repelación, ¿no? ¿Por qué? Porque está fluyendo el electrón, ¿no? El electrón alrededor de la corriente o de un núcleo, de un átomo, perdón. Y entonces es importante el electrón en la electricidad. Bueno, como bien se dice, si en caso que el, que el átomo, ¿ya? El átomo es un componente muy pequeño, ¿ya? Pero es un componente muy importante en el circuito de la electricidad, ¿ya? Por lo tanto, si somos capaces de controlar el movimiento de muchos electrones en un material, podremos controlar, como se dice, la energía eléctrica en dicho material, ¿ya? Eh, por si acaso, no todos los materiales son iguales y por ello no en todos los materiales se podrá controlar el movimiento de los electrones. Por tanto, el movimiento, ¿ya? El movimiento de lo que es de los electrones a través de un material puede surgir cuando es un conductor de corriente, ¿ya? Pero si es en caso un semiconductor o un aislante, entonces es difícil que se fluya, como se puede ver en la imagen, fácilmente los electrones. Siempre se va a fluir por lo que es un material conductor, ¿ya? Entonces, si en caso que sea un aislante, obviamente que se va a repelar o va a cortar el flujo de corriente, ¿ya? Entre los materiales más conocidos tenemos el cobre, bronce, hierro, aluminio, ¿no? Que son conductores de corriente. Ahora, si estaríamos hablando de aislantes, pues ya sabemos que el plástico, vidrio, goma, estaríamos hablando de todos los materiales que son como aislantes, ¿no? Y pues los semiconductores también pues involucran mucho en la electricidad o en la electrónica, ya, pero eso ya lo vamos a ver después en la otra materia. Entonces, es muy importante saber cómo se fluyen los electrones, ¿ya? También cómo circula, bueno, cómo circula alrededor de los átomos, ¿ya? El flujo de electrones y el cual son los más importantes en la corriente eléctrica para que se dé en sí algún movimiento, como bien decíamos, o se dé calor, se dé luz, o se dé movimientos de algunos equipos o máquinas, ¿no? Muy bien. Hablamos de corriente, bueno, en sí, perdón, me estaba olvidando. Como conclusión, pues sabemos que el electrón es la unidad elemental de la carga eléctrica, ¿ya? Como conclusión. Entonces, el electrón, pues, es la unidad elemental de la carga eléctrica. Pasando a lo que es corriente eléctrica, ¿ya? Recibe el nombre de corriente eléctrica el desplazamiento de electrones a través de un cuerpo conductor. Si partimos de la idea de que los cuerpos siempre tienen al equilibrio eléctrico,
uniendo dos materiales, uno con defecto de electrones cargado positivamente y otros con exceso de estos cargado negativamente, por medio de un conductor, habrá un traslado de estos electrones por medio del conductor hasta que los dos materiales tengan un equilibrio eléctrico. El movimiento de electrones de un material a otro se denomina, por tanto, corriente eléctrica. ¿Ya? Si el movimiento de, de electrones es mayor, pues habrá mayor corriente. Y si es menor, pues habrá menor corriente. Entonces, como bien sabemos, el flujo de corriente pues debe ser también de acuerdo al conductor que tengamos, al generador que tengamos, ¿ya? Entonces, si el mayor, como bien se dice, si el movimiento de electrones es mayor, pues habrá mayor corriente. Si es menor, pues habrá menor corriente, ¿no? Acá tenemos un polo negativo, tenemos un polo positivo. Obviamente que la corriente va a fluir en el sentido, al sentido, como se dice, de polo negativo a polo positivo, ¿ya? Para que no se olvide. Como último, sentido de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, pues como ya hemos visto, es un movimiento de electrones a través de un conductor. Lo que vamos a ver ahora, pues es en qué dirección se mueve. Ya le dije, pero lo vamos a ver como dice la teoría, ¿no? Los pioneros en el estudio de la electricidad pensaron, pues, que lo que se trasladaba no eran los electrones, sino que eran los protones, o sea, esa era la teoría, ¿ya? Y pues actualmente pues se ha descartado esa parte de esa teoría, ¿ya? Aunque sí se la sigue respetando, obviamente, pero se descarga ya esa teoría, pues, y se habla de que la corriente, pues, la corriente eléctrica se desplaza del punto negativo, ¿ya? Desde el punto negativo hacia el punto positivo. Eso es actual en sí, como se dice, hablando científicamente, ¿no? Ambos sentidos, pues, se dan como válidos, ¿ya? Ambos se dan como válidos, pero aunque se debe saber que es real que el sentido electrónico o eléctrico, ¿ya? De polo negativo a polo positivo. Entonces, eso es lo real, ¿ya? Siempre cuando hablemos de corriente eléctrica, vamos a ver que el flujo de electrones es el que se desplaza de polo negativo a polo positivo. No al contrario, ¿no? Como algunos decíamos, que la corriente se desplaza de polo positivo a polo negativo. Erróneo, ¿ya? La corriente eléctrica, cuando veamos, se desplaza de polo negativo a polo positivo, por si acaso, ¿ya? Entonces, como conclusión, pues existen dos sentidos diferentes de la corriente, partiendo del polo positivo hacia el negativo, ¿ya? Que es el sentido convencional de la corriente. Bueno, ese era el sentido convencional anteriormente, donde se decía que la corriente pues trabajaba de polo positivo a polo negativo, pero pues ya viendo lo que es la realidad, como bien se dice, partiendo del polo negativo hacia el polo positivo, que es el sentido real de la corriente, ¿ya? Bueno, con esto hemos hablado de lo que es el tema de corriente, luego vamos a ver los circuitos eléctricos, todavía tenemos para ver ese tema, pero hasta aquí, con esto culminamos lo que es la parte en sí, el tema de lo que es fundamentos de la electricidad, ¿no? Lo que más nos importaba era saber cómo trabajan los electrones, cómo se clasifican, pues, sí, los átomos, tanto de neutro, positivo, y pues los, lo que son más que todo los electrones, el flujo de corriente eléctrica, en qué sentido pues trabaja, ¿no? Con esto pues yo creo que ya tenemos base para iniciar después algunos conceptos más con lo que es los circuitos eléctricos, viendo también de lo que es las materias, los conductores que vamos a utilizar, el material, ¿no? Material tanto generador como conductores de corriente para poder hacer algunos trabajos prácticos en lo que es la parte de electricidad automotriz. Muy bien, jóvenes, con esto yo creo que culmino.
Ojalá que no haya quedado duda. Cualquier duda, pues, saben, voy a dar un trabajo práctico y las dudas me lo hacen conocer, no se preocupen. Con esto les dejo y bueno, que tengan un buen resto de jornada. Hasta pronto.